Gracias. Antes de orar, yo quisiera darles las gracias a ustedes porque realmente me siento sumamente comprometido con ustedes por la generosidad que ustedes mostraron con nosotros. Se me hace muy poca la generosidad que hayamos podido mostrarle a Carlos a virtud de lo que luego ustedes como congregación y Carlos como uno de los ancianos aquí estuvo dispuesto a dejar ir a Cuauhtémoc, a Ciudad Juárez. Cuando yo conocía a Cuauhtémoc, yo ya tenía algunos años buscando y pidiéndole a Dios que proveyera un hombre que viniera a complementar nuestro equipo pastoral. Y fue Soberano que lo pudimos conocer en una conferencia, no lo estábamos esperando, no nos conocíamos. Yo tenía referencia porque Gerardo Castrejón había mandado algunos correos y sabía yo de Torreón, no conocía la iglesia. Pero él cuando se presentó con nosotros allá en la ciudad de Orlando, yo sentí de Dios que dije, tal vez esta sea la respuesta de Dios. Y yo seguí orando, después lo invitamos a que fuera a Juárez, creo que a una conferencia en sí, y fueron, y fue con Carlos, creo. Y ahí los conocí a los dos y seguimos frecuentándonos en los diferentes eventos, en diferentes oportunidades. Y hasta un día que le dije, yo quisiera conocerte un poquito más y saber qué es lo que tú piensas acerca de Gracia Soberana. Ella me lo dijo, que también él había estado orando acerca de la posibilidad de llegar algún día a ser parte de Gracia Soberana. Entonces, después de todo eso pasaron 3 años hasta que Carlos dijo, ya es tiempo. Ya habíamos hablado, Carlos y yo, acerca de esa posibilidad, ya le habíamos sometido a su consideración la posibilidad de que Cuauhtémoc viniera. Y yo siento que una de las virtudes mayores de su pastor es la manera tan piadosa en que él consideró eso. Le estábamos literalmente pidiendo la oportunidad de que el hombre que era aquí uno de los ancianos principales, la mano derecha del pastor, viniera a ser parte de Juárez, donde nosotros ya teníamos 4 pastores. Y sin embargo no teníamos nadie que tuviera los dones que tiene Cuauhtémoc. Y eso fue una muestra de su corazón con una visión de reino, no con una visión de ¿qué podemos decir? Egoísmo espiritual, de decir, no, yo no quiero perder a alguien que es valioso para nosotros. Él dijo, si esto es de Dios, si el Señor lo confirma, si el Señor pone los medios, pues adelante. Sí, el Señor nos hizo esperar bastante tiempo por situaciones, primero de Cuauhtémoc, después por situaciones de la iglesia, pero finalmente hace 1 año y medio que ellos están allá y ha sido literalmente en 1 año y medio nuestra iglesia ha sido transformada por el ministerio de Cuauhtémoc allá. Yo quiero darles las gracias porque ahora nosotros estamos en la misma situación. En la iglesia Gracia Soberana de Guadalajara, ellos necesitaban un pastor y nosotros en el mes de noviembre vamos a enviar a un pastor a Guadalajara, que era parte de nuestro equipo pastoral, un pastor más joven. Y eso para nosotros representa ahora la oportunidad de hacer con otros lo que ustedes hicieron con nosotros. Y estamos muy gozosos. Ese es el reino de Dios, esa es la iglesia de Cristo. Eso es el modelo del Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu Santo llama personas y los envía de un lado para otro para edificar su iglesia conforme a la mezcla y la multiforme gracia de Dios que da a cada quien. Entonces, a nombre de Ciudad Juárez, a nombre del equipo pastoral de Ciudad Juárez, gracias por soltarlo y
Cuando ustedes quieren que venga Cuauhtémoc y Dafne, pues nomás invítenlo y se los mandamos con mucho gusto. Bien, pues vea, me siento muy privilegiado también de poder compartir algo de la palabra de Dios con ustedes. Realmente creo que no hay mayor bendición que puede tener un pastor que compartir la palabra con gente que ama al Señor y que están dispuestos a recibir de su palabra. Así que siento la presencia del Señor aquí muy hermosa y me gocé mucho con ustedes en la mañana. Y ahora quisiera yo invitarlos a que abran su Biblia en el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Y déjenme decirles por qué escogí este pasaje. Escogí este pasaje porque con el tiempo que tengo caminando el Señor tuvo misericordia de mí hace 40 años. Entre más aprendo de Él, entre más me muestra su verdad, más me doy cuenta que apenas ahorita estoy empezando a entender de qué se trata la Biblia. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes, un poquito sobre el propósito eterno de Dios para con los creyentes. Así que vamos a orar antes de leer la palabra y pedirle al Señor su iluminación. Señor, yo te doy gracias por esta congregación, gracias por tu iglesia, gracias por tu salvación en la ciudad de Torreón, Señor, de Gómez Palacio, de Lerdo, por esta región donde tú tienes mucho pueblo, Padre. Y yo estoy aquí para dejar algo que tú, oh Dios, puedas darme a mí por medio de tu palabra para depositar algo en sus vidas. Y quiero pedirte, Señor, que tú nos bendigas a todos con oídos para oír y nos des un corazón tierno para recibir, como tierra fértil, para que tu palabra llegue, sea sembrada y dé fruto al 100%. Por lo tanto, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestros corazones, nuestras mentes, que traiga convicciones, que tú, oh Dios, nos redargullas y nos edifiques por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que me uses y que la gracia y la unción de tu Espíritu Santo me usen para servir a mis hermanos y a las personas que me están escuchando, Señor, para que tu propósito se cumpla en sus vidas y que de alguna forma pueda yo contribuir con algo en la edificación de esta parte de tu iglesia. Te pedimos esto, bendice tu palabra, bendice el ministerio de la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer de Segunda de Tesalonicenses a partir del versículo 13. Voy a leer mi versión en la Biblia de las Américas. Pero no hay mucha diferencia en la traducción de la Biblia de las Américas con la traducción de la Reina Valera. Y dice así: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Este pasaje
de toda la carta, de los 3 capítulos de Segunda de Tesalonicenses. Es el corazón de la carta. Y Pablo está trayendo esta afirmación a los tesalonicenses después de contestar a lo mejor algunas de las inquietudes que ellos tenían. Inquietudes que tenían que ver, algunos estaban pensando que el Señor ya había venido y que se había llevado la iglesia o que había sucedido algo donde ya había sucedido la redención y que ellos se habían quedado atrás. Y estaban sintiendo temor. Estaban también bajo persecución y había hermanos que lo estaban haciendo difícil que la iglesia perseverara. Y estaban a lo mejor algunos desalentados. Y Pablo inclusive, unos versículos antes, está hablando del maligno y de cómo el diablo, ¿verdad?, está operando en la tierra. Y está hablando también de aquellos que obran en la iglesia también y traen división y traen opresión y traen engaño. Y dicen cosas para desalentar a los hermanos. Y entonces Pablo los afirma con estos versículos. Los 2 primeros versículos, el 13 y el 14, es una afirmación increíble. Él está diciéndoles 3 verdades gloriosas y muy importantes, fundamentales. Y luego termina en los versículos del 15 al 17, aplicando y dándoles una exhortación a que perseveren. Yo quiero ver estas tres verdades fundamentales porque se me hace que resumen el propósito de Dios en nosotros y cómo a veces nosotros nos quedamos muy cortos en la salvación. Nos quedamos muy cortos en entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo básicamente no les voy a decir nada nuevo, pero mi privilegio, mi oportunidad es de recordarles cosas que probablemente ustedes ya saben. Pero esas son las cosas que necesitamos estar recordando continuamente, así como Pablo se tomó el tiempo de escribir esta carta para recordarles a los tesalonicenses algo cuando ellos estaban en medio de esta tribulación o confusión o como quieran ustedes llamarlo. ¿Qué es lo primero que el Pablo les está recordando? Número 1, que Dios los ama y les dice por qué está seguro que Dios los ama. Y dice que ellos son los amados del Señor por la elección de Dios para su salvación. Fíjense, dice, nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. O sea, está hablando de su identidad, de lo que son, su posición delante de Dios, ¿cuál es? Es una posición de que son amados por Dios. Pablo quiere que ellos se den cuenta que el amor de Dios ya se manifestó en sus vidas. Y se manifestó en sus vidas de una manera clara, de una manera evidente, de una manera indudable. Ellos estaban preocupados. ¿Qué pasó? Vino el Señor, nos dejó. No dimos lo suficiente, no fuimos capaces. O vienen otros y nos acusan y nos persiguen o nos presionan. Me está diciendo, lo primero que nada, yo quiero que ustedes sepan quiénes son ustedes. Y ustedes son los amados de Dios. Yo creo que una de las cosas fundamentales en la vida de un creyente, hermanos, es que entienda claramente que Dios nos ama, que ama a su pueblo. Nosotros el año pasado estuvimos en una serie, habíamos hecho la serie de Romanos, de todo el libro de Romanos en unos años anteriores, y evaluamos y nos dimos cuenta, se me hace que no le agarramos. Y nos regresamos a repetir capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro de Romanos que enfatizan cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Y cómo termina Romanos 4, 5? ¿Cómo termina el capítulo 8? Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Eso es algo que debe estar establecido en nuestras vidas. Que si nosotros partimos en tratar de analizar cualquier situación de nuestras vidas sobre una base que no sea, sobre un fundamento que no sea que somos los amados de Dios,
nos vamos a equivocar. Si tú estás llegando a una conclusión en tu vida que está en otra dirección y que no estás partiendo, a ver, primero que nada, aquí hay un problema, aquí hay una dificultad, aquí hay una confusión, aquí hay una persecución, aquí hay una tribulación, lo que haya en tu vida, ¿dónde debes de empezar? Ok, ¿qué sé? Yo soy amado, amada de Dios. Y Pablo les da la razón. ¿Por qué sé que ustedes son los amados de Dios? Y dice, porque ustedes, Dios los ha escogido desde el principio para salvación. La razón por la que Él los ama es porque Dios los escogió para salvarlos. La salvación es la máxima expresión del amor de Dios. Es un acto de amor de Dios para con nosotros. La salvación no es algo que proviene de nosotros mismos, que nosotros estamos ganando, que nosotros merecemos. No es algo que se manifiesta en nuestras vidas, que se origina en el hecho que Dios nos ama. Fueron escogidos para salvación. Piensa en esto, que si el amor de Dios es perfecto, es incondicional, es misericordioso, es sacrificial, tiene que ser por elección. Tiene que ser algo que no provocó nada ni nadie más que Él. De otra manera, no sería un amor perfectamente incondicional y perfectamente generoso. A fuerzas tiene que ser por elección. Si tú dices, no es que Dios me ama porque pues, yo me porto bien, entonces ya no es amor. Ahorita estaba platicando con Gerardo y le platicaba de mi hijo adoptivo, Jonathan. ¿Por qué adopta un padre o por qué debe adoptar un padre a un niño? Cuando lo fuimos a ver nosotros, él estaba detrás de un vidrio. Atrás de un vidrio. ¿Qué iniciativa, qué puede provocar que vayan unos padres a un lugar donde vean a un niño de 6 años y que digan, queremos que ese sea nuestro hijo? Sin conocerlo, sin haber hablado con él, sin nada, nomás sabiendo que se llamaba Jonathan. Bueno, nuestras motivaciones pueden ser mixtas, pero de parte de Dios, ¿qué puede mover a Dios a escoger a sus enemigos para salvación? Su amor, solamente su amor. Y en la Biblia, todo lo que hace Dios lo hace por elección propia, porque Él es Dios, porque es soberano. ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Por qué escogió a Abraham? Abraham era un pagano. ¿Por qué escogió a Israel y no otro pueblo? ¿Por qué escogió a los 12 apóstoles? ¿Por qué escogió a Mateo que está sentado ahí en una mesa cobrando impuestos? ¿Saben por qué? Porque los amó y quiso escogerlos a ellos. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Que éramos sus enemigos ahorita, como veíamos en el tiempo anterior. Él nos escoge porque nos ama. ¿Y para qué nos escoge? Nos escoge para revelarse a nuestras vidas. Cuando Dios escoge para salvación, está escogiéndote para que tú lo conozcas. A veces pensamos en la salvación, hermanos. Pensamos en la salvación como algo impersonal, como un acto jurídico, ¿verdad? Como un acto de dispensación de parte de Dios. Dios allá, sentado en su trono y diciendo, ok, a ver, escógeme a fulano, sutano, mangano, esos pásamelos para mi reino y sácalos de allá del juicio. Ya extendí mi salvación. Pero no es así. Dios te escoge para revelarse a tu vida, para que tú seas de Él y Él sea tuyo. O sea, es por amor, y si es por amor, entonces implica que es relacional.
te escoge para que vengas a Él. Ahorita leíamos, o alguien leyó, ya no me acuerdo quién leyó, 1 Corintios 3, 1 Pedro 3. ¿Para qué nos salva el justo por los injustos? Dice, para llevarnos a Dios, para que lo tengamos a Él. Y esto es bien importante, te escoge para tener una relación contigo, para que le conozcas. Por eso dice que Él te escogió. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y Efesios, capítulo 1, dice que te escogió conforme al beneplácito de su voluntad, el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para alabanza de su gracia te escogió, pero ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio. Cuando todavía no existías, cuando no existía nada, ya te había escogido, ya te había amado. Y es para que tú de alguna manera estés participando de Él, para alabanza de la gloria, de la grandeza de su gracia. Él concede salvación. Y antes de seguir, no quiero asumir que todos estamos entendiendo qué es esta salvación. La salvación, hermanos, es el proceso es un proceso transformador y redentor que donde toma el Señor una criatura que está viviendo en enemistad contra Dios y empieza un proceso con esa persona que lo va trasladando desde esa posición hasta una posición de eternidad en la gloria, en comunión con Dios. La salvación no es solamente que Dios perdona tus pecados. Es una parte de la salvación, pero no es toda tu salvación. Y hasta cierto punto, tenemos que entender la salvación en el hecho de que Dios me salvó, me está salvando y me va a salvar. La Biblia siempre habla en esos puntos así. Dios me santificó, me está santificando y me va a santificar. Dios me glorificó, me está glorificando y me va a glorificar. Dios me justificó. Y qué curioso que la Biblia está, la justificación, que es un acto inmediato, completo. La Biblia habla que Él se hizo nuestra justificación y habla que cuando nosotros recibamos nuestra redención completa, nuestra justificación completa, toda la obra de salvación abarca este periodo de tiempo para nosotros, pero para Él es una salvación. Estamos en un proceso de transformación. Aún la regeneración, ustedes saben, nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, nuevos hombres. Pero todavía no se termina nuestra regeneración hasta que no la recibamos en el día final, cuando seamos despojados completamente del viejo hombre. Entonces, esa es la salvación, está hablando, Él te escogió para meterte en esta fuente que cantábamos también ahorita. Una fuente de gracia que está haciendo todo este proceso que tiene el objetivo de llevarnos a Dios. Ahora, antes de pasar al segundo punto que hace Pablo, yo quiero preguntarte, ¿estás tú agradecido por el amor de Dios en tu vida, que se demostró en el hecho de que Él te escogió y te llamó para que fueras de Él? ¿Estás viviendo con esa conciencia o has estado dudando del amor de Dios? ¿Y por qué dudamos del amor de Dios? Dudamos del amor de Dios porque a lo mejor no se nos concedió algo aquí. O no tenemos una respuesta de parte de Dios en algo que le hemos estado pidiendo. O nos pasó algo desagradable, nos pasó algo malo aquí. Alguien nos hizo daño, alguien nos quitó algo, alguien no nos dio una oportunidad, tuvimos un conflicto, etc. Y decimos, Señor, ¿qué pasa? Y Pablo está queriendo que los tesalonicenses que estaban experimentando estas cosas, estas dudas, estos conflictos, estas dificultades,
supieran este fundamento, es que tú no puedes dudar nunca del amor de Dios, que eres un amado de Dios, que esa es tu identidad ya, si has sido, se te ha concedido la salvación en tu vida. No puedes. Entonces hay a veces dificultades, hay a veces situaciones tristes, hay tribulaciones y pruebas, de eso podemos estar seguros porque Jesús nos anticipó que lo íbamos a vivir, pero de una cosa no podemos dudar: yo soy un amado de Dios. Y tú me vas a decir, ¿y qué cuando peco? Caí en pecado, tropecé, estoy batallando con mi pecado. No, ahorita Dios no me ama. Dios te ama, porque te amó cuando eras su enemigo, te ama ahorita que eres un hijo de Él y fallas. No te ha dejado de amar y no te amará y no te dejará de amar nunca por hasta que termine de obrar en tu vida. Hermanos, esta es una de las cosas, yo leí de alguien que dijo, la cosa más difícil en la fe, lo más difícil en la fe es creer que Dios me ama. Porque en nuestra carne nosotros queremos merecer, nos sentimos que Dios nos ama cuando nos portamos bien. Y cuando nos portamos mal, nos da temor de salir a la calle porque pensamos que Dios va a mandar un rayo y nos va a fulminar ahí. Y Dios quiere el día de hoy decirte, Dios te ama. No solamente Dios te ama, sino que eres un amado de Dios. Perteneces a una categoría de los amados de Dios, que están separados de los odiados por Dios. ¿Cuál es la segunda cosa que Pablo quería que ellos tuvieran firme? Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Y luego dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y esto es bien importante. ¿Cómo es que recibimos esa salvación? Eres amado porque has recibido la salvación, pero ¿cómo la recibes? ¿Cuál es el medio? Mediante la santificación por el Espíritu. Hay dos partes a esto. ¿Cómo es que recibimos la salvación? Mediante la santificación por el Espíritu, número 1. Y ahorita leíamos en el versículo que nos estábamos memorizando de 3, creo que sí era Tito 3, que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó, así como agua, como torrente, como esa fuente que cantábamos, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Obviamente yo pudiera predicar como 3 mensajes de ese pasaje, pero lo único que quiero recalcar es esto, que fue el Espíritu Santo el que nos santifica, el Espíritu Santo el que nos regenera, el Espíritu Santo el que nos renueva. Y aquí está diciendo que el Espíritu es el que nos santifica y que por eso podemos estar seguros que Él nos ha amado para salvación. ¿Qué significa santificar? Primero que nada, santificar significa que algo es apartado o consagrado para algo. Cuando Dios estiró su mano a las tinieblas, te tomó a ti y dijo, este es mío. En ese instante te santificó. Ahora tú dices, a ver, porque yo sé que aquí hay varios teólogos. Oye, pero es que primero viene la regeneración y después la justificación. Pues, di lo que quieras. Pero el acto de Dios traerte a Él es la santificación de tu vida. Ahora eres de Él. Y claro, o sea, su sangre nos lava del pecado, nos quita la culpa, nos purifica, nos justifica, es el término correcto.
Y por esa regeneración ahora los que éramos enemigos, o sea, viene un nacimiento de nuevo, fuimos renovados, hechos de nuevo, de tal forma que antes que odiábamos a Dios, ahora lo amamos. Y sucede, y yo no voy a meter aquí con que sucede primero, dice Sinclair Ferguson, sucede todo a la vez, sucede cuando Dios dice ya y te llama. Ya te había escogido. Sé que eso ya podemos decir, sucedió desde antes de la fundación del mundo. Pero el momento en que Él te dice ya, en el momento en que Él estira la mano y te dice ven, en ese momento está sucediendo la santificación de tu vida. Ahora entendemos nosotros también que la santificación significa que estamos siendo hechos precisamente para lo que Él nos ha llamado. Si nos llamó para que fuéramos sus hijos, entonces nos está santificando, nos está transformando de alguna forma, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero santificación también significa que tú lavas. Como leíamos ahorita, este baño que recibimos por medio del Espíritu Santo. Acuérdense que una de las imágenes del Espíritu Santo es que es así como agua, ¿verdad? Que viene y lava las corrientes de agua viva que salen de Él mismo, ¿verdad? Como la visión de Ezequiel del templo. Sale este río y nos lava y nos hace otras personas. Entonces, la santificación es esto que se está manifestando en nuestras vidas, que tiene que ver con que ahora somos de Él ya real y también estamos siendo transformados. Estamos siendo cambiados. Y cuando habla de santificación, cuando se habla de santificación, ahorita yo le di esta botella a Carlos y le dije, hazme un favor, llénala de agua. Y yo espero que Carlos no haya ido allá donde las llenó, ¿verdad? Y que en el camino vaya echándole unos traguitos, ¿verdad? Yo espero que él haya entendido que esta botella es mía. Y si es mía, es para mi uso. Está consagrada para mí, ¿verdad? La santificación significa que cuando algo es tomado y consagrado, entonces tiene que ser útil para el uso del que lo consagró. Entonces, esta botella es mía. Por cierto, voy a tomar tanta agua. Nosotros somos de Dios y entonces ahora Él necesita obrar en nuestra vida para que nosotros cumplamos su propósito. El Espíritu Santo está haciendo precisamente eso. El Espíritu Santo está transformándonos para que seamos ahora nosotros lo que Dios quiere que seamos para Él. Ahora, y aquí le voy a agregar otro nivel a esta verdad. Si somos santificados por el Espíritu implícitamente, y sabemos nosotros por la revelación de todo el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo no viene nomás y nos lava, sino nos llena. Y nos llena adentro. Y viene a habitar en nosotros. Y por medio de Él habitar en nosotros es que somos transformados, porque ahora Él está viviendo la vida de Cristo adentro de nosotros. Entonces el Espíritu adentro de nosotros nos está transformando, nos santificó porque ahora lo tenemos a Él. Ahora tenemos el Espíritu Santo que estaba adentro de Cristo Jesús, lo tenemos nosotros adentro. Y eso lo que significa es que nosotros ahora fuimos unidos a Dios mismo. Fuimos unidos a Cristo por medio de su Espíritu. Él en nosotros y nosotros en Él. De tal forma que la descripción bíblica más certera de lo que es un cristiano, la más insistente, 168 veces en el Nuevo Testamento está esta referencia y refiere a los cristianos como alguien que está en Cristo, unidos a Él. Antes de decirse cristiano, los discípulos decían, pues, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Si tú estás en Cristo, Él está en ti. Nosotros en Él y Él en nosotros. Y esta unión es lo que hace toda la diferencia. Porque no nos salvó externamente.
Nos salvó viniendo a habitar con nosotros. Y eso es lo que nos transforma. Porque ahora en nosotros está, vuelvo a Romanos 5, 6, 7 y 8, ahí te explica que el Espíritu en nosotros, nuestra unión con Cristo, nos hace que su muerte sea nuestra muerte. Nosotros morimos al pecado. Que su vida es nuestra vida, ahora vivimos para novedad de vida. Esa unión significa que ahora en nosotros está el poder para vencer el pecado, porque Él rompió el pecado en la cruz. Y ahora su Espíritu en nosotros nos permite mortificar el pecado, significa darle muerte al pecado. Y podemos ser como Él. Y ese Espíritu entonces nos está haciendo a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. A la imagen de aquel que vive y habita en nosotros. Los niños cantaban, hay un corito, no sé si aquí lo cantan todavía, ¿verdad? Que Jesús vive en mi corazón. ¿Es cierto? Jesús vive en mi ser. Y no solamente Jesús, sino el Padre y Él. El Padre y su Hijo Jesús habitan en mí por medio del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nosotros. Yo sé que esto, yo lo trato de pensar y no me cabe, no lo entiendo. ¿Cómo es que el Dios del universo, dice en la Escritura, habita en mí? Pero lo que sí puedo deducir es esto. Si el Espíritu Santo habita en mí, yo soy otra persona. Y soy una persona ya no de aquí. Esta ya no es mi realidad principal. Mi realidad principal es que Dios está en mí y yo estoy en Él. Esa es mi identidad principal. Y acá lo dice Pablo, entonces dice, ¿cómo es que recibimos esa salvación? Bueno, por la santificación del Espíritu, por la venida del Espíritu, porque me une a Cristo, porque me transforma, porque me santifica, pero también dice, mediante la fe en la verdad, la segunda parte de este fundamento, que recibimos la salvación mediante la fe en la verdad. Y aquí viene otra capa, otro nivel que también a mí me vuela la cabeza. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y decía en la conferencia, dijo, creo que fue Miguel Núñez que dijo que puede resumir el ministerio de Cristo Jesús en la frase, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Creo que ahorita en la mañana, sí, alguien aquí compartía de Juan el Bautista, señaló a Cristo Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y nomás porque fue Él el que lo señaló, es el mayor profeta de todos. Ese es. Él es. Cristo. Y Cristo vino, ¿y qué hizo Cristo? ¿A quién señaló? Yo soy. Yo soy. Venid a mí, dijo. Yo soy el que los va a llevar a Dios. Si me ven a mí, conocen a Dios. Yo soy la verdad. Entonces dice que nosotros recibimos esa salvación mediante la fe en la verdad. Hermanos, no somos salvos porque creemos una serie de conceptos, porque aceptamos ciertas verdades de la Biblia. La fe siempre tiene que estar relacionada con una persona. La fe significa que yo le creo a alguien algo. Esas verdades acerca de Cristo Jesús, acerca de su obra, acerca de su persona, tienen que estar relacionadas con quién es el que está prometiendo. Porque de otra manera nuestra fe está aplicada en lo que alguien nos dijo, o en lo que, no, pues yo creo porque la Biblia dice. No, pero es salvo, pues sí, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. No, yo creo que soy salvo porque Cristo lo dice. Si alguien viene y te dice, no, pero es que aquí mira, estás mal y aquí mira como dice esta otra que, ay caramba, ya me confundiste. Pero si Cristo es el que promete, la fe es en aquel que prometió. Eso es lo que dice Romanos capítulo 4. Abraham, viéndose él como estaba, creyó en aquel que era capaz de resucitar a los muertos.
que era capaz de levantar a los muertos, que era capaz de dar vida y aún así en su vejez tuvo fe en aquel que prometió. Esa es la fe. La fe es en Cristo. La fe entonces es lo que nos salva cuando nosotros confiamos en Él. Cuando creemos que Jesús dice, venid a mí, nosotros decimos, voy. Cuando dice Él, confiad en mí, nosotros confiamos. Cuando Él dice, recibe de mí, nosotros recibimos. Cuando nosotros queremos lo que Él es y lo queremos a Él. Esa es la fe. Por eso es que hay tantos hermanos que se confunden y no saben si creen o no creen o si son salvos o no son salvos. Porque dices que no sé ya ni lo que creo. Bueno, yo cuando menos quiero saber una cosa. Yo quiero saber en quién creo. Y la fe cristiana es la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo la que salva. El que sin haberle visto, le amamos y creemos en Él. Y cuando Pablo habla de la fe, ¿verdad? Los discípulos les dice el que ustedes creyeron en aquel que yo vine a anunciarles. Este Cristo que ustedes crucificaron, Él lo hizo Señor y Salvador. Y entonces, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, conviértanse, crean en Él. Crean en Él. Y convertirse significa que dejas tu incredulidad, dejas tu confianza en ti mismo y ahora crees en Cristo Jesús como Señor, como tu Salvador, como tu destino, como quien viene y vino para hacerte nuevo a ti. Entonces, la obra del Espíritu Santo en esa santificación, ¿cuál es? Pues es mostrarte a Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4? ¿Qué dice acerca de cuál es el evangelio? Ahí Pablo, cuando habla de mi evangelio, dice, si el evangelio está oculto, si alguien no cree, dice, es porque el diablo ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del evangelio, ¿de qué? De la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Para que no vean ¿a quién? A Cristo. Dice, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién predicamos? A Cristo Jesús como Señor. Entonces el evangelio es Cristo. Y la exposición de la gloria de Cristo. ¿Y qué es la gloria de Cristo? Es lo que Él es. Cuando habla la Biblia de la gloria de Dios, está hablando de aquello que lo hace Dios. Su santidad, su grandeza, su majestad, su divinidad. Esa es la gloria de Dios. ¿Y dónde la ves? La ves en el rostro de Cristo. Ahí está reflejada. Esa es la imagen de Dios. En Él es en quien tenemos que creer y es ahí donde nosotros vamos a percibir esa gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, dice Hebreos 1:3. ¿Y quieres ver cuál es el brillo? ¿Qué es lo más hermoso de la gloria de Dios? Es Cristo. Y entonces ahí la cosa se pone tremenda, porque entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la gloria de Dios. Y estamos hablando entonces de que la gloria de Dios toma forma humana. Y cuando hablamos de que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza antes de la caída, si vemos cuál es la imagen y la semejanza de Dios, está en su gloria, está en Cristo, en el hombre Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿en quién nos quiere transformar? En esa imagen. Nos quiere hacer como Cristo. Nos quiere cambiar para que nosotros reflejemos esa gloria también. El propósito de Dios, hermanos, no es que nos portemos bien. No es que seamos cristianos así bien peinaditos y bien fajaditos y bien, nunca decimos malas palabras. No, el propósito de Dios va pero mucho más allá.
El propósito de Dios es que tú reflejes su gloria y que tú seas como Cristo Jesús. ¿Quién puede, Señor? Pues para eso te di mi espíritu. Por eso está dentro de ti. Claro que tú no puedes hacerlo, pero mi espíritu es el mismo espíritu que estaba en Cristo cuando Él estaba en esta tierra. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque la tercera cosa que Pablo quiere que ellos conozcan, recuerden, es más gloriosa. Dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, si alguien te pregunta, ¿para qué te salvó Dios? ¿Para qué te salvó Dios? A lo mejor tú dices, no, pues me salvó para que no me fuera al infierno. Tuvo misericordia de mí, dijo, pobrecito, yo no quiero que Carlos se vaya al infierno, sálvalo, ¿no? Sácalo de ahí, ¿verdad? Sí. Que venga a disfrutar del cielo aquí conmigo. ¿Para qué te salvó Dios? No, pues es que yo era un borracho, un perdido, ¿verdad? Y me salvó para que ahora yo le glorifique con mis buenas obras aquí en la tierra. Todas esas no son respuestas erróneas. Lo que son respuestas incompletas. Aquí está clarito. Dios te salvó para que tú alcances la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo increíble, hermanos. Es algo increíble. Déjenme ver aquí una cita que quiero leerles, que no quiero que se me pase. Dice Juan, déjame leerles esto, porque no sé, ya me reburujé aquí. Esta cita en Juan 17. Juan 17, Jesús está orando. Y Jesús está orando al Padre y dice estas palabras. Ahí les va, escúchenme el versículo 22. Dice, la gloria, está orando Él, hablando de sus discípulos, dice, la gloria que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Así como tú, Padre, y yo somos uno, somos una cosa, estamos unidos, tú en mí, yo en ti, la gloria que tú me diste a mí, yo se las di a ellos para que sea uno como nosotros. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. A veces leemos estas cosas, hermanos, y nos las memorizamos. Y no nos detenemos a decir, a ver, ¿qué está diciendo Jesús? Una oración de Jesús, ¿ustedes creen que el Padre no la va a contestar? Le está hablando y está diciendo, yo les di a ellos lo que tú me diste a mí, de tal forma que ahora yo voy a estar en ellos. La gloria que tú me diste, se las di a ellos, porque yo voy a estar en ellos, así como tú estás en mí y yo en ti. Yo en ti, tú en mí, yo en ellos y ellos en nosotros. Se está compartiendo la gloria de Dios con seres humanos, pecaminosos. Y luego dice esto, Señor, para que el mundo sepa que tú me enviaste y lo que yo vine a hacer. ¿Cómo lo vas a ver? Cuando la gente vea la gloria de Dios en nuestras propias vidas. Y lo dice, y que sepa esto, que tú los amaste a ellos con el mismo amor con que me amas a mí. Yo sí creo que Dios me ama. Pero si tú le preguntas, ¿a quién amas más, Señor? ¿Amas a Jesús más o me amas a mí? Y todos vamos a decir, pues ama a Jesús más, ¿verdad? Jesús es perfecto, es su hijo.
Y dice, el mismo amor con el que me amas a mí, yo quiero que los ames a ellos. Piensa en eso. Es Jesús el que está hablando. Es Jesús que quiere que esto suceda para que el mundo crea que Jesús vino a la tierra. Un pueblo que sepa que Dios nos ama como amó a su Hijo, porque nosotros somos sus hijos. Y nada nos puede separar de ese amor. Entonces aquí estamos hablando de cosas asombrosas. Que el propósito de la salvación, hermanos, no es nomás que nosotros no seamos condenados, que se libren nuestra culpa del pecado, sino que nosotros alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo por medio de la transformación de nuestras vidas, por medio de la habitación del Espíritu Santo. Cristo te salvó para transformarte a su imagen, hacerte conforme a su imagen, para transformarte y que reflejes la gloria de Cristo. 2 Corintios 3, versículo 18, dice que nosotros estamos siendo transformados en la misma imagen, estamos viendo, contemplando como un espejo la gloria del Señor, y luego estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. El Espíritu tiene el propósito de glorificar a Cristo, eso dice Juan 16. Y Él me glorificará. Él va a señalar mis perfecciones en tu vida y me va a glorificar. ¿Y cómo es que nosotros glorificamos a Cristo? Por medio de nuestra transformación a la imagen de Cristo. Y no estoy hablando aquí de deificación, hermano. Estoy hablando de la santificación, que es la transformación nosotros en la imagen perfecta de Cristo Jesús como el hombre perfecto de Dios. Entonces ¿qué es lo que, por qué esto se me hace a mí tan importante? Porque yo he tenido, en 40 años, he pasado toda mi vida cristiana, no toda, pero una buena parte de mi vida cristiana, luchando con la condenación. No doy el ancho. Fallo, tropiezo, caigo, lucho con mi pecado. Y yo digo, Señor, pues no es justo. Nos pides que seamos algo que no podemos ser. Y el Señor dice, claro que no puedes serlo, viejo. En tu carne no puedes. Pero tú te estás concentrando, y mi concentración histórica ha sido en mi comportamiento, no en lo que yo soy. Y dice, donde está diciendo el Señor aquí con estos textos, ¿verdad? Es que mi propósito no es que te portes bien, mi propósito es que tú reflejes mi gloria. ¿Estás mal enfocado? Porque si yo te lo pongo así, oye, ¿cómo vas a reflejar la gloria de Dios? Tú vas a decir, pues no puedo, solamente que el Espíritu obre en mi vida. Ahí está. Pero si yo te digo, ¿cómo te vas a portar hoy? No, pues voy a hacer la lucha, a ver cómo le hago. Pues voy a tratar de no contar mentiras y voy a tratar de no andar viendo cosas que no debo ver. Pero si tú te enfocas, entiendes el propósito de Dios que está allá. ¿A dónde vamos? Nosotros estamos destinados a la gloria. Entonces yo digo, caramba, pues ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Yo me apunto para ese lado. Yo sé que no puedo ir a la gloria, no puedo reflejar la gloria de Dios a menos de que yo dependa de la obra y del poder del Espíritu Santo en mi vida. Automáticamente me alinea, me posiciona correctamente. Entonces, para vivir como un hijo de Dios, sabiendo que no se trata de esta, ¿cómo le podríamos decir? Humanización, por no decir carnalización de la vida cristiana. Y nos lo ponemos aquí en términos de pórtate bien, por decir algo, ¿verdad? Compórtate de esta forma. Y nos concentramos nosotros en nuestro comportamiento humano externo. Y la Escritura nos está diciendo, viejo, tú no puedes. Tu llamado es allá arribotota. Tú tienes que ser como Cristo. Pero la buena noticia es que ya te compartió su gloria y ya puso su espíritu adentro de ti. Ahora tírale allá.
Yo no te voy a decir que te portes bien, te voy a decir refleja la gloria de Cristo, porque para eso fuiste salvado, para que la alcances, para que la llegues, para que la disfrutes, para que la compartas. Y tú vas a decir, pues está muy bonito eso, pero te voy a leer, nomás escúchame, si quieres anotar los versículos, escucha, si quieres hasta cierra los ojos. Fíjate lo que dice Juan 17, este es Cristo orando. Juan 17, 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Cristo es: yo quiero que estén donde yo estoy para que ellos estén en la presencia de mi gloria. Ahí estamos, porque también dijo Jesús, y no solamente oro por esto, sino por todos los que van a creer por el testimonio de ellos. Ahí estamos incluidos. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. ¿En qué lo va a transformar? Lo va a transformar en el día final en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Cuando hablamos de que sí, vamos a la gloria y hay que pensar en la gloria y gloria a Dios y gloria, y ni siquiera nos damos cuenta de qué estamos hablando. Y Cristo cuando venga va a transformar nuestro cuerpo conforme al cuerpo de su gloria. Lo que empezó a hacer aquí por medio de su Espíritu en la santificación, cuando Él venga va a decir, ok, vamos a terminar la obra, ¡pum! Ahí está, transformado conforme al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Cuando Él se manifieste, seremos finalmente como Cristo. Hijos de Dios, hombres y mujeres creados a la perfección conforme el diseño divino, a imagen y semejanza de Él. Una vez leí esto y me sorprendió que dijo un autor, y yo era de esos, yo pensaba que el propósito de Dios era transformarnos a la imagen de el Adán y Eva antes de la caída. Quería que regresara un ser humano creado por Dios sin que haya caído. Pero la Biblia da un testimonio diferente, porque Él dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo que habita en nosotros y dice para siempre. Entonces nosotros vamos a ser restaurados no al primer Adán, sino al segundo Adán, el que estaba lleno del Espíritu Santo. Es nuestra redención, es más gloriosa que volver al Edén. Es redimidos para la gloria, con la gloria, que es diferente. ¿Qué tiene entonces esto que ver con nosotros? ¿Qué implicación debe tener esto para nosotros? Pablo nos dice aquí, así que hermanos, puesto que fuisteis llamados para que alcances la gloria, puesto que eres amado de Dios con el mismo amor que Él ama a su Hijo Jesús, puesto que se te dio el Espíritu Santo que te santifica y te está santificando y habita contigo y te ha unido a Cristo, entonces, versículo 15, ¿estad firmes? ¿Estad firmes? Estad firmes. Dices, oye, ¿qué no?
debería decir, entonces hermanos, salgan y conquisten montañas y vayan a los reinos y derroten al mundo. No, le dice Pablo, estad firmes. Estar firme significa, muy sencillo, no te eches para atrás. No retrocedas. Dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos. Algunos de nosotros sí retrocedemos, pero no deberíamos retroceder. Porque fuimos llamados para alcanzar la gloria, debemos estar firmes. ¿En dónde? En la verdad, en Cristo. A veces hablamos mucho de avanzar, de conquistar. El lenguaje bíblico es estar firmes. Porque el Espíritu Santo es el que avanza dentro de nosotros. Si tú permaneces firmes en Cristo, si tú permaneces inconmovible en Cristo Jesús, el Espíritu Santo va a seguir avanzando, va a seguir conquistando. La gracia de Dios va a seguir derrotando y tumbando toda esa carnalidad, ese viejo hombre que necesita quitar para que nosotros estemos acercándonos al punto donde venga finalmente nuestra glorificación. Entonces nosotros estamos firmes, nosotros debemos permanecer firmes en nuestra fe. Dice, reteniendo la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Reteniendo la verdad. La doctrina no es más que la presentación de la verdad. Y a mí me duele muchísimo cuando yo oigo la presentación de doctrina como información académica. La doctrina bíblica, hermanos, es vida. Es esa verdad que nosotros, una clase de teología debe ser un lugar lleno del gozo y de la exclamación de la adoración del Señor. Me han platicado muchas veces que en el colegio de pastores, cuando Jeff Purswell está dando teología sistemática, dice que hay momentos en que tienen que interrumpir, paran, y alguien saca una guitarra y se pone a adorar a Dios. Así debería ser la doctrina para nosotros. Porque es el recordarnos quién es nuestro Salvador. Y debe de ser vida y gozo y aclamación y gloria. Y no nomás yo tengo interés en saber y que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y aquí y las dispensaciones de la gracia de Dios y el pacto 1 y pacto 2 y pacto 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si eso no te está sirviendo para que tú permanezcas firmes, lleno del gozo y de expectativa y de esperanza hacia donde tú vas, entonces no te está sirviendo la doctrina. Perseverando, la clave aquí es que nosotros perseveramos, nosotros estamos firmes y retenemos y perseveramos conservando aquello que se nos da y no echándonos para atrás. Y luego ya el deseo de Pablo es y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, repite, que nos amó y nos dio consuelo eterno. El consuelo que tenemos, el aliento que tenemos, hermanos, es eterno. La promesa de Dios es eterna. Nosotros no podemos ser desconsolados, desanimados, desalentados, complacientes. Tenemos un consuelo eterno de aquel que nos amó. Dice Él entonces, que nos dio consuelo eterno y una buena esperanza por gracia. ¿Cuál esperanza tenemos? Tenemos la esperanza de gloria, dice el apóstol Pedro. ¿Eso es lo que estamos esperando? Estamos esperando que se revele la gloria de Dios. Algunos se nos adelantan y ya a cierta edad empiezas a tener cierta envidita, así como que ya está en la gloria, ya se me adelantó. Así como cuando están dando premios y vas en la fila y el de enfrente recibe el premio y empieza a decir, ¡yay! Me tocó una bici, ¿verdad? Y ¡sí! Me la ganó, ¿verdad? Estamos encaminados para eso. Esa es nuestra buena esperanza. Que ese Dios entonces consuele nuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Repite, te afirme, te sostenga, te mantenga en esa perseverancia, en esa conservación, en esa permanencia y fidelidad en el Señor. Que el Señor te consuele en eso.
Entonces yo te tengo que preguntar, ¿vives para esa gloria? ¿Vives así? ¿Te sientes atorado en tu pecado? ¿Te sientes que no estás avanzando, que simplemente estás sobreviviendo? ¿Te sientes desalentado, desanimado porque la vida cristiana es difícil? ¿O vives para la gloria de Dios? Si tienes una visión de la gloria de Dios, si tienes una visión de Cristo y sabes que vas para allá y entiendes lo que la doctrina te debe estar enseñando, que Cristo es el destino y es el evangelio y es el propósito de Dios, y que Dios tiene un propósito mucho mayor que simplemente librarte del infierno, entonces sabes que no vas a poder estar así. No vas a poder estar desanimado, desalentado, sino decir, Señor, yo quiero esa gloria. Esa gloria que tú viniste a traerme, esa gloria que tú me compartiste, yo quiero esa gloria. La quiero en mi vida, Señor. Trabájala en mí, trabájala en mí. Espíritu Santo, refleja la gloria de Cristo el día de hoy. Rompe la dureza de mi vida para que empiece a dar esos destellos. Eso dice el Señor Jesús, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras, para que digan, ¡ay, qué tremendo ese cristiano! ¿No? Dice, vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Y dice, ¡ay, caramba! ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Es el reflejo. Que vean a Cristo en ti, que vean su gloria en ti. Hermanos, esa es la vida victoriosa. Esa es la vida que nosotros debemos aspirar. ¿Amén? Vamos a orar. No sé si los muchachos de la alabanza iban a pasar a tocar, pero vamos nosotros a orar. Y yo quiero darte oportunidad que tú ores y que tú le pidas al Señor que tu anhelo sea, si esta palabra ha estimulado en ti un deseo, una hambre, una ambición santa, que le digas, Señor, yo quiero eso, yo no quiero vivir en la mediocridad de mi vida terrenal, sobreviviendo como creyente nomás, tratando aquí, ahí la llevo. Señor, yo quiero que tu gloria se manifieste en mi vida. Yo quiero alcanzar tu gloria, yo quiero encaminarme hacia tu gloria, yo quiero que se refleje tu gloria, yo quiero ser transformado por tu gloria de gloria en gloria. Yo quiero percibir tu gloria, yo quiero ver la grandeza de la gloria de Cristo Jesús en su rostro. Señor, yo quiero pedirte que tú verdaderamente no dejes estas palabras que sobrepasan nuestra capacidad de comprensión, Señor, definitivamente. Hablamos de ellas como cosas que son intangibles para nosotros. Pero confiamos y creemos en tu Espíritu Santo. Yo quiero pedirte que tu Espíritu las afirme en todos nuestros corazones, de tal forma que haga la diferencia, que ya nunca más vivamos, Señor, para las cosas triviales, en la cotidianidad de nuestra vida, sino que sepamos, Señor, que tú viniste para llevarnos a Dios, para llevarnos a tu gloria, para que compartamos tu gloria, para que vivamos en tu gloria, para que recibamos tu gloria, para que participemos de tu gloria. Transfórmanos, Señor, cámbianos, haz tu propósito, cumple tu propósito en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia, en la vida de las personas que me han oído, te lo pido, oh Dios. Amén.